Buen día. En esta oportunidad mis compañeros y yo trataremos el tema de modelamiento matemático del drenado de tanques, específicamente en un tanque cónico. El drenado de un tanque es estudiado en diferentes campos. En este trabajo se podrá analizar el drenado de un tanque cónico, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso de ecuaciones diferenciales. Para dar comienzo a nuestro trabajo, hemos planteado una serie de objetivos, generales y específicos. Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos por los estudiantes en la resolución y planteo de ecuaciones diferenciales, en el drenado de tanques para hallar de forma empírica y observacional el valor del coeficiente de descarga K. Objetivos específicos. Obtener la ecuación diferencial respectiva para hallar el tiempo de drenaje de un recipiente de forma cónica. Comparar los resultados obtenidos del tiempo de drenado con respecto a la altura. Explicar las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de drenado de tanques en la vida real mediante un ejemplo real en un tanque cónico. Experimental. Se utilizó un cono de plástico de 25.4 centímetros de altura y 13 centímetros de diámetro. Agua, cronómetro de celular, cinta blanca, palo medidor, recipiente, receptor de agua, témpera y una cuerda para colgar el cono. Procedimiento. Hacer un agujero circular de 0.7 centímetros de diámetro en el vértice. Parar verticalmente el palo medidor en el exterior del cono. Pegar la cinta blanca en uno de los lados del cono. Con una regla proyectar las medidas del palo medidor en la cinta. Teñir el agua con témpera verde. Sujetar el cono con ayuda de las cuerdas para que se pueda mantener sostenido en el aire, de tal modo que el vértice esté abajo y la base arriba. Depositar la solución al tope de la base del cono. Tapar el agujero del vértice y tener listo el cronómetro. Con el cronómetro listo, dejar caer el agua. Calcular el tiempo de drenado con respecto a las diferentes alturas. Para hallar la observación de la realidad, primero vamos a ver un video. Se observó que el volumen drenado en el tanque cónico es constante y que la cantidad de volumen o la cantidad de líquido drenado depende del tiempo transcurrido, porque no es el mismo volumen drenado en el tiempo 1 que en el tiempo 5. Y para poder ver el líquido como descendía, tuvimos que teñir lo que es el agua. Y así poder sacar los distintos datos que nos va a servir más adelante. Ya. En la determinación de los elementos significativos, tenemos lo que es la diferencia del volumen con respecto al tiempo, o la rapidez de drenado. Esto viene a ser igual en menos la constante de descarga por el área del agujero que realizamos en el tanque cónico en la parte del vértice, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y esto, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, viene a ser la velocidad de salida. Y para relacionarlo a eso, aquí vemos que tenemos otros coeficientes. Y tenemos también, si para relacionarlo, tenemos lo que es el diferencial del volumen. Porque como ya les expliqué, el volumen es distinto para cada tiempo.
Entonces, el diferencial del volumen, tenemos que tomar una porción del volumen del tanque. Y esto viene a ser un disco. ¿Y cuál es el volumen de un disco? Es pi por el radio al cuadrado por la altura. Pero como esto viene a ser el diferencial del volumen, también sería la diferencial de altura. Entonces, sería el diferencial del volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por el diferencial de altura. Pero la diferencial, pero el radio varía en cada tiempo. Fijémonos porque este es el radio 1 y el radio en el tiempo 0 tenemos que 6.5 centímetros, pero no va a ser este mismo radio en el tiempo 5 transcurrido. Y en el tiempo 5 va a ser más o menos hasta acá y es distinto el radio. Así que vamos a tomar un radio cualquiera. Y en un radio cualquiera. Entonces vamos a partirlo el cono en la mitad y vamos a separarlo por triángulos. Así que este es un radio cualquiera y esto es una altura cualquiera. Entonces sacamos los datos por semejanza de triángulos. Y en la semejanza de triángulos tenemos que el radio mayor o el radio en el tiempo 0 entre la altura en el tiempo 0 es igual al radio en el tiempo cualquiera entre la altura en el tiempo cualquiera. El radio en el tiempo 0, altura en el tiempo cualquiera, entre la altura en el tiempo 0. Al sustituir valores o al reemplazarlos, tenemos que el diferencial del volumen es igual a pi por el radio en el tiempo 0 al cuadrado por la altura en el tiempo cualquiera al cuadrado por la altura en el tiempo 0 por el diferencial de la altura. Y a cada expresión, a cada diferencial, vamos a dividirlo entre el diferencial del tiempo, diferencial del tiempo, para que sea igual a la ecuación número 1 y podamos sacar la rapidez de drenado. En la interpretación teórica de la estructura del fenómeno, vamos a plantear la ecuación diferencial. Y aquí lo unimos lo que es la ecuación 1 con la ecuación 2. Lo igualamos. Entonces tenemos menos la constante de descarga y aquí añadiendo, ¿por qué es menos? Porque está descargando. Ya menos la constante de descarga por el área de la superficie del agujero por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y esto igual a pi por el radio en el tiempo 0 al cuadrado por h al cuadrado entre h en el tiempo 0 al cuadrado por la diferencial de la altura entre la diferencial del tiempo o la diferencial de la altura con respecto al tiempo. Si aquí lo vamos a hacer por variables separadas. Entonces, diferencial del tiempo va a ir multiplicando aquí. Y como vemos que el h, la raíz de h es igual a h a la 1/2. Y esto va a pasar dividiendo primero a esta ecuación y luego va a pasar a la parte de arriba como h a la menos 1/2. Diferencial de h. Y aquí será igual y de la ecuación de aquí de arriba vamos a hacer lo que es pi r al cuadrado entre h y la h en el tiempo 0 al cuadrado. Entonces los coeficientes vamos a tener que pasarlo en donde está la diferencial de t. Y aquí vamos a tener lo que es
vamos a tener esto. Y aquí a cada uno vamos a sacar lo que son las integrales definidas. Entonces, en el tiempo 0 hasta el tiempo t. Y esto tiene que ser igual al tiempo h, o si no al tiempo inicial, no a la altura h o a la altura inicial, hasta la altura cualquiera que debemos llegar. O sea, interpretando esto, es qué tiempo va a pasar qué tiempo va a pasar desde que se está drenando, desde que soltamos para que se drene, y para así poder llegar a la altura que queremos hallar. Ya, entonces sacando lo que son las integrales de cada uno, vemos el menos el coeficiente menos k por el área, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, por la altura inicial al cuadrado, por el tiempo entre el radio inicial al cuadrado por pi. Y esto tiene que ser igual a 2/5 por la altura, 2/5 por la altura cualquiera que hemos hallado para obtener lo que es el tiempo. Y esta altura h elevado a las 5 medios menos la h inicial elevado a las 5 medios. Y aquí despejando lo que es k, porque lo que queremos hallar es la constante, ya que tenemos todos los datos. Entonces, la constante de descarga sería igual a 2 veces h a las 5 medios menos la altura inicial a las 5 medios, y eso multiplicado por el radio inicial al cuadrado por pi, y todo eso dividido a menos el área de la superficie del agujero por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura al cuadrado por el tiempo y por 5. Y aquí, sustituyendo valores con la altura, con la altura inicial, que es 24.5, el radio inicial, que es 6.5, el área de la superficie, que es igual a pi por 0.35 al cuadrado, y la gravedad. La gravedad lo tenemos aquí en centímetros en 3 segundos al cuadrado, que es igual a 1000 centímetros en 3 segundos al cuadrado. Y aquí, sustituyendo todos los valores, tenemos que la constante de drenado es igual a la altura a las 5 medios menos 25.4 a las 5 medios por menos 0.004782 entre el tiempo. Bien, habiendo conocido la expresión anterior, en esta parte 4, que es la formulación de la solución hipotética, toca sustituir el valor del coeficiente de descarga K, que en este caso es 0.4425. El cómo es que nos sale este valor lo veremos más adelante. De acuerdo a las indicaciones de este trabajo, se tiene que establecer una solución explícita de la ecuación diferencial con la condición tal que t va a ser igual a una función en h. Esto quiere decir que la nueva expresión debe tener a la variable t de tiempo en un extremo y en el otro a una función que solo contenga a h, que es la altura. Dicho esto, se sustituye k por 0.4425 en la ecuación, y haciendo el procedimiento se llega a la solución particular explícita que está enmarcada en celeste, como se puede ver en la diapositiva. 5.
Contrastación con la realidad. 5.1. Cálculo de la constante K. Nosotros hicimos 16 mediciones de tiempo y altura, para los cuales obtuvimos un valor de K con cada medición, como se observa en la tabla, y de la cual obtuvimos el verdadero valor de K hallando el promedio de todas las demás Ks. Así, el promedio de K sería 0.4425. Comparación del tiempo de drenado experimental versus el tiempo de drenado teórico. En esta gráfica se puede apreciar la diferencia entre los tiempos de drenado tanto experimental como teóricamente, siendo la línea de color azul el tiempo hallado con el cronómetro con respecto a las mediciones del agua según ésta iba descendiendo, mientras que la línea de color anaranjado nos muestra los tiempos cuando se considera la constante de descarga K con el valor de 0,6. Gráfica de los datos tiempo y altura obtenidos experimentalmente, comparado con la gráfica de la solución hipotética tiempo en función de la altura. En la línea de color verde se hace una comparación entre el tiempo y la altura, notándose que cuanto mayor es el valor de la altura, el valor del tiempo será menor, es decir, es inversamente proporcional. En la línea de color azul también está la gráfica de tiempo versus altura, pero en este caso se toma como el valor de K igual a 0,6 y también se consideran las alturas tomadas experimentalmente, hallando así el tiempo teórico en los diferentes valores de altura. Repetición del ciclo. Al volver a hacer el procedimiento un par de veces más, nos encontramos con diferencias muy pequeñas de apenas unos centesimales entre los valores para K con altura y tiempo experimentales. Lo mismo sucede para el tiempo teórico. Conclusiones. En conclusión, logramos aplicar todo el conocimiento obtenido anteriormente en las sesiones de clases y que ahora esto tiene un nuevo significado y valor para nosotros, la utilidad. Además de explicar y expresar algunos fenómenos del mundo que nos rodea en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales, gracias a las relaciones que existen entre sus variables. Nos dimos cuenta que para hallar una ecuación diferencial, se debe ver si los valores que se obtienen son variables con respecto a la diferencial de altura y relacionar el o los datos que son variables, para así poder formar la ecuación diferencial y posteriormente hallar la incógnita que nos plantean, lo cual funcionó. El tiempo de drenado con respecto a la altura es inversamente proporcional. Este trabajo es un claro ejemplo de la utilización de ecuaciones diferenciales en la vida cotidiana, en los tanques de agua de los hogares o principalmente los tanques de los procesos industriales. Al vaciar los tanques para la limpieza o para un trabajo, o para trasvasar productos de un equipo a otro que se encuentra en un nivel inferior, y con estas capacidades desarrolladas nos permitirían facilitar la labor. Anexos. Estas son algunas fotos tomadas durante la experimentación, de las cuales se extrajeron los datos para posteriormente ser usados en el problema, al hallar el valor de K.